Bueno, muy buenos días, bienvenidos a este comentario para el martes de la semana segunda del tiempo ordinario. Vuelvo y repito un poco la familia, no sé por qué razón. Ahorita quedó como solo 3 minutos la grabación del comentario, que era un poco más de 10 minutos aproximadamente. Pero bueno, vamos a retomar nuevamente esta reflexión, donde continuamos con este libro primero de Samuel, donde se nos va dando razón del modo como Dios interviene, como Dios construye desde criterios a veces muy contrarios a al parecer humano o al parecer inmediato de quienes piensan que debería ser de una o de otra forma, como Dios decide muchas veces contrario a Él. Esto me parece que es algo que tendríamos que comenzar a ver de una manera diferente, ¿no? Hoy la escena esta de que nos presenta de la elección de David y que va a ser otro de los grandes, de los portentos del Antiguo Testamento, junto con Moisés y con Abraham, que van a marcar definitivamente la historia del pueblo de Dios. Ese modo como Dios elige a David es algo que verdaderamente nos sorprende. Si hacemos un poco el recorrido, perdónenme, yo pongo aquí un poco esta luz. Eh, si seguimos un poco, si seguimos un poco el criterio con el que el Señor actúa, nos vamos dando cuenta de ver cómo no se coincide. El mismo Samuel pensaba que eran algunos de los hermanos de David que estaban allí. Su mismo padre de alguna manera pensaba eso, no, es este, es aquel, el más grande, el más fuerte, el más avesado en los temas de ejército, en los temas de, por su estampa, por su presentación. Y una y otra vez dice el Señor a Samuel, este no es, este no es, este no es, hasta el punto casi de pensar de que ya no había nada. O sea, de hecho estaban ignorando a David, hasta su mismo padre. De hecho es el profeta el que pregunta, bueno, pero estos son todos los que hay, o sea, no tienes más hijos. Y lo dice así en un tono como decir, no, esto qué se va a hacer. No, sí, por ahí hay uno, pero es más pequeño, pero está por allá en los quehaceres del campo, está por allá pastoreando ovejas. Es cuando dice Samuel, no, tienes que llamarlo porque sin él no vamos a comenzar esta ceremonia. Nos dice que cuando llega David, se encuentra con él y también lo describen como un hombre con una presencia buena, bonita, rubio, de buena estampa, pero sorprendió la decisión del Señor porque en realidad lo que vio Dios en David no era tanto su estampa, porque nos vamos a dar cuenta del itinerario de vida de David, pues no fue en todo su recorrido un modelo de vida, pero David tenía gracia. Dios miró a David y lo miró en el corazón. Miró a David en el corazón y hizo una elección. De ahí que muchas de las situaciones de la vida acontecen precisamente porque elegimos desde las apariencias y muchos de los grandes fracasos están precisamente allí porque hemos elegido contrariamente a esto que Dios quiere y elegimos contrariamente porque nos dejamos llevar por las apariencias. Entonces el tema de las apariencias, el tema de elegir, el criterio de elección solo por el éxito, solo por la apariencia, solo por el poder, solo por lo que vemos de inmediato, pero si no nos adentramos, como lo manifiesta el Señor a Samuel, debes mirar el corazón y no las apariencias, pues entonces esto nos lleva a que tengamos unas consecuencias interesantes. ¿Qué es lo que miramos en el otro? A veces pues nos vemos y sabemos que una bella estampa, una hermosa mujer o un hombre muy apuesto, muy guapo y ciertas características de alguna manera fascinan, envuelven y para algunos se vuelven importantes, o su inteligencia, o su saber, o su tener, o tantas cosas que a veces elegimos por apariencia y luego nos damos cuenta que no elegimos según el corazón, que es el lugar desde donde debemos hacer elecciones, las elecciones más
serias y más fuertes y más seguras tendrían que ser a partir de ahí. Y me parece que eso es algo bien, pero bien interesante, este mensaje que nos va dejando el primer libro de Samuel. Saber elegir desde lo fundamental, desde lo que verdaderamente vale la pena, desde lo esencial, porque a veces nos quedamos en lo superficial, ¿no? Creo que es interesante la lección de hoy que nos deja Samuel. Por otro lado, un evangelio, este de Marcos, ya vienen Jesús teniendo unas fuertes polémicas con los dirigentes religiosos, ¿no? Ya había tenido cuestiones ayer, era precisamente la polémica era el ayuno. Un ayuno donde el Señor decía, no pueden hacer ayuno mientras el novio está. El ayuno cristiano entendido como que no es de tristeza, no es de queja, no es de dolor, no es de desgarro, no es de mala presencia, no, es de alegría y de gozo. Un ayuno que tiene que ver con la perfección desde dentro y que si tenemos al novio, que si tenemos a Cristo, que se hace permanentemente presente a través de la Eucaristía, a través de los sacramentos, cualquier ayuno que se plantee no se va a plantear en la congoja, en el dolor, en la tristeza, en el sinsabor. No puede ser eso. Entonces yo creo que esto es bien, pero bien interesante. Ahora bien, lo que se plantea hoy son las espigas. Tenían hambre los discípulos y comieron unas espigas que según dentro de las 39 prohibiciones para el día sábado, que era otra gran institución del pueblo judío, no se podía hacer. Jesús va como que más allá de eso, lo que decíamos, no a la apariencia, sino al fondo de la ley sabática que tenía que ver con el descanso, que tenía que ver con la restauración física, emocional, espiritual, de relaciones, de gozo, de alegría, de reconocimiento del Señor en las obras grandes que Él hace por nosotros, ¿no? Entonces, ese sábado se convirtió en una pesada carga. Entonces ya el haber comido las espigas, que incluso el mismo Jesús sale con un comentario en el que nos muestra que precisamente Jesús era conocedor de la historia religiosa de su pueblo y le recuerda precisamente a sus detractores, les decía, señores, pues aquí muchas veces recuerden el episodio cuando David y sus hombres se comieron el pan consagrado que solamente le era permitido a los sacerdotes. De ahí, de donde viene esa famosa sentencia, no es el sábado para el hombre, sino el hombre para el sábado, ¿no? Es el hombre el que tiene que decidir las opciones por el bien. Entonces no es la centralidad de la ley, porque nos va a recordar San Pablo, a veces el espíritu se puede quedar diluido, el espíritu puede ser asesinado por la letra. A veces nos quedamos en el cumplimiento de la letra y nos olvidamos de la profundidad del espíritu. Creo que es una muy, muy buena pregunta que deberemos hacernos periódicamente en nuestros juicios en los que permanentemente tenemos. Vamos entonces a pedirle al Señor que nos ayude todos los días a tratar entonces de decidir nuestra vida, desde esas elecciones que tienen que ver con el corazón, no con las apariencias, desde esa obediencia a la ley, que es en la ley de Cristo, esa ley que verdaderamente nos hace libres y nos pone en el verdadero camino de la felicidad. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo.